Hoy en este video vamos a estar viendo qué es lo que diferencia a Florianópolis de otras ciudades de Santa Catarina. Santa Catarina es un estado de Brasil que es muy característico por ser diferente a otros estados de Brasil. Suele tener un estilo diferente, ya de por sí las ciudades suelen variar mucho. Vamos a ver por qué Florianópolis es tan especial y es tan elegida por los turistas, por qué la mayoría de gente que viene, por ejemplo, de Argentina suele elegir Florianópolis. Entonces vamos a estar recorriendo el lugar y vamos a ver sus particularidades, sus cosas que la distinguen y que la hacen tan llamativa. Algo que desde ya te puedo decir que es muy llamativo, que estamos en una isla, y eso de por sí a quien no le llamaría la atención venir a una ciudad que está ubicada en una isla. Así que eso ya es un punto bien característico y que claro es la capital de Santa Catarina, así que eso la hace hiper mega transitada, movilizada, está lleno de gente constantemente y es un punto muy fuerte para todo. Yo por acá ando conociendo todavía, no soy experta del lugar, pero desde ya les puedo decir que este lugar es bien característico, es un mercado público donde se centra el comercio y suele venir muchísimo turismo, muchas personas a vender cosas diferentes. Tenemos gastronomía típica, tenemos la cultura a flor de piel, podemos ver los colores, la arquitectura, así que eso es algo que sin dudas caracteriza a Florianópolis. Yo todavía no conocí Río, pero si ven esto podrían creer que es Río, ¿no? Es muy parecido, me parece que tiene mucho esa onda. Mientras vamos viendo cosas que caractericen acá a Florianópolis, yo les voy a estar mostrando un poquito el lugar porque la verdad muy lindo. Me están llamando bastante la atención varias cosas ya que yo no conozco tanto el lugar. Esto es más que nada cosas que a mí me están llamando la atención y que me parecen características, sabiendo que yo ya visité varias ciudades de Santa Catarina. Ahora vamos a estar comiendo por acá porque estuvimos horas en el colectivo hasta llegar hasta acá, así que les voy a mostrar un poco las comidas que tengamos por acá y vamos a seguir investigando qué cosas curiosas tiene este lugar y llamativas. Acá estoy en estas lanchoneses, ¿cómo se le llama? Suelen vender coxinhas, salgados. Acá están los precios más o menos como para que vean un poquito. Suelen variar 10 reales, 9 reales. Mira, por ejemplo hay un café con un misto quench, está 8 reales. Acá mi novio se está comprando caldo de caña. Y está bueno, tienen a partir de 2 reales con 70 los 200 ml y va hasta 6 reales los 500 ml. Bastante bien el precio. Está rico, que igual del de allá de Itajaí, ¿sí? Y ahora venimos acá a comprar un pastelciño. Está a 15 reales el pastel grande. Vamos a ver qué tal está, si vale la pena. Sí está un poco caro a comparación de la ciudad donde yo estoy viviendo, que es Itajaí. Dependiendo si está bien relleno y eso está bueno. Sí están granditos, Todo el relleno quedó ahí abajo y acá de arriba no hay nada. Terminamos de comer el pastel y la verdad que sí estaba bueno, que era grande. El relleno estaba muy rico, la verdad, solo que sí no tenía tanto relleno. ¿A vos te gustó? Está bueno. ¿Cuánto le darías más o menos del 1 al 10? 7. ¿7? Sí, yo también creo que 7. En relación de lo rico que era con el precio y todo, 7 creo que está bien. ¿Y el caldo de caña? Ah, ese 10 siempre. No, encima estaba barato, estaba bien. Me mata la gran feria de frutas y verduras que se han hecho. Hay un montón de puestos con varias frutas y verduras. Realmente estoy impresionada porque no conocía el centro de Florianópolis. La única vez que vine fue cuando les grabé el video de Jurerê Internacional con el barrio de Millonarios, que es impresionante. Y solo pasé rápido por el centro, no lo llegué a ver bien. Y realmente está precioso, tiene mucha cultura y cosas para ver. Florianópolis, algo que la caracteriza es eso, que no solo tiene playas, o sea, tiene muchos
mucho para hacer, mucho para ver. Tiene partes naturales como son las dunas, que son cosas muy características y diferentes. La verdad tienen bastantes estructuras así como antiguas. Hasta las tiendas que solemos ver en las ciudades de acá de Santa Catarina, normales, como puede ser Americanas, Magalu, Casa Bahía, que son tiendas de acá de Brasil que no suelen tener edificios con una arquitectura diferente. Entonces eso llama la atención de que acá sí suele pasar eso en otras ciudades que suelen tener una cultura distinta, como suele ser Blumenau o Pomerode, que tiene una cultura alemana, por ejemplo, y suelen tener edificios así diferentes. Esto que venden así en el piso me hace acordar mucho a Argentina. Está tan lleno de vendedores que yo voy caminando y por de la nada me gritan en el oído: ¿quieres agua? ¡Ven a almorzar! Literalmente te gritan en el oído, así que si se escucha un grito en la cámara, en el video, es por eso. No se asusten. ¿Ven lo que les digo? Miren lo antigua que se ve esta arquitectura. ¡Qué lindo! Les quería mostrar que acá suelen hacer varios murales y suele haber bastante arte callejero. Eso llamó la atención también. Otra cosa bien característica de por acá es que si te tocan días de lluvia, que suele pasar bastante seguido por el Brasil, tenés bastantes lugares cerrados o cosas para hacer que no son la playa, y eso está muy bueno porque muchas veces te vas a alguna parte de Brasil que solo podés estar en la playa y ya. Y esta parte no, o sea, esta parte tiene mucha parte de centro, mucho comercio y tiene lugares cerrados. Y la verdad es que tiene bastantes shoppings, que eso me llamó la atención. De hecho, yo para este video quería grabarles un poco de cada shopping porque pensé que eran 2 o 3 y resulta que no, resulta que son como 15 o 20 shoppings en la isla nomás, literalmente. Yo me fijé en Google Maps, los conté más o menos y la verdad son muchos, así que tienen muchas opciones de cosas para hacer por acá. Te venís al centro, tenés muchas cosas para ver, para conocer, así de la cultura, de la gastronomía, así que realmente eso sí que es algo que los caracteriza. Dios, lo que es hacer este cruce. Son 3 avenidas y una callecita más acá, o sea, muy largo para cruzar. Tiene muchas avenidas así, eso me llama la atención. Yo sé que en otros lugares también hay, solo que acá en Santa Catarina siempre he ido a pueblitos que son más chicos, entonces por eso me llama la atención. Miren, acá es un ejemplo, la avenida es tan ancha que ponen justamente estos puentes para que la gente pase y no se le haga difícil cruzar la calle. Y quería comentarles que esto me hace acordar a Córdoba, la ciudad donde yo vivía, en Argentina, porque esto también pasa de que las avenidas sean bien anchas, justamente por eso hacen estos puentes para cruzar más fácil. Quería comentarles el último punto que siento que es algo que súper diferencia este lugar, que es que siento que este lugar está hecho como una trampa para turistas. Literalmente tiene de todo para llamar la atención de la gente, de los turistas, de las personas que vienen de afuera. Tienen tantas cosas llamativas y diferentes, tantos lugares para todos los gustos, que eso hace que literalmente venga cualquier persona. Si no te gusta la playa, tenés otras cosas para hacer o para ver. Si no te gusta, no sé, tanto la vida con movimiento y tal, tenés lugares más tranquilos también. Entonces tenés un poco de todo. Es un lugar que me ha conseguido atrapar, me ha enamorado en cierto punto porque, como ustedes saben, yo les tengo bastante cariño a Balneario Camboriú. Es de esos lugares como que te atrapa. Sí les puedo decir que este lugar tiene mucha más variedad que Balneario. Balneario tiene sus puntos bien fuertes, pero este lugar tiene mucha variedad. Entonces es por eso que es tan llamativo y le está yendo tan bien en el turismo, y de por sí es una ciudad bastante exitosa en general y tan llamativa en tantos puntos. Sin dudas es un lugar al que quiero venir más, que quiero conocer más, y si a ustedes les gusta que yo les grabe este tipo de contenido, apóyenlo porque yo voy a seguir viniendo para grabarles más cosas por acá. Voy a tratar de seguir conociendo este hermoso lugar y me encanta traerles. Gracias por ver el video hasta acá, los quiero mucho, espero que te haya ayudado el video. Podés ver otros acá que tal vez no viste y te puede interesar, así que bueno, nos vemos en el próximo video. Chau chau.